Bienvenidos todas y todos a nuestro video sobre la división ellos versus nosotros y el tribalismo moral del área curricular ética profesional. Para esto nos apoyaremos del libro de Pablo Malo, Los peligros de la moralidad, capítulo 4. Este video será dirigido por Nicauri Sabino y Félix Reyes. Antes de iniciar con el tema en sí, quiero mencionar a Isaac Asimov, quien fue un escritor y escribió lo siguiente: el problema más difícil al que nos enfrentamos para evitar la destrucción de la civilización y la humanidad es la costumbre diabólica que tiene la gente de dividirse en pequeños grupos, cada uno ensalzándose a sí mismo y acusando a sus vecinos. Ahora bien, para así comenzar, vamos a definir dos conceptos que lo vamos a estar observando durante ese bello video. Tribalismo. Hace referencia a la tendencia de identificar y adherirse a grupos sociales específicos conocidos como tribus, basados en características compartidas como la cultura, la etnia, las nacionalidades, entre otros. El tribalismo implica un sentido de pertenencia y una lealtad hacia el grupo. Ahora bien, el tribalismo moral es una forma particular del tribalismo que se basa en la conformidad moral dentro del grupo social. En este caso, las personas se unen y se identifican principalmente de un grupo en función de sus creencias y valores compartidos. Esta división se basa en la percepción de que aquellos que comparten las mismas creencias morales y éticas son parte del grupo nosotros, mientras que aquellos que no comparten esas creencias son percibidos como parte del grupo ellos. Un ejemplo de esto sería un debate político sobre un tema sensible como el aborto. En este escenario, los defensores del derecho al aborto podrían formar un grupo identificado como nosotros, basados en la creencia de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por otro lado, los opositores al aborto podrían formar su propio grupo identificado como ellos, basados en la creencia de que la vida comienza en la concepción y que el aborto es moralmente incorrecto. En este ejemplo, cada grupo considerará su posición como moralmente crea. Los defensores del derecho podrían ver a los opositores como antiderechos de la mujer, mientras que los opositores podrían ver a los defensores como promotores del asesinato de seres humanos indefensos. Ellos versus nosotros, dos grupos, estos se observan en todas las culturas y suele considerarse un universal antropológico al diferenciar entre un nosotros y un ellos, y esto nos arroja a generar divisiones sociales y enfrentamiento entre grupos. La idea de la división de ellos versus nosotros es del sociólogo William Sunel. El concepto de Sunel es el de un nosotros contra ellos. Los miembros de un equipo, nosotros, están en una relación de paz, orden, ley, gobierno y demás. Sin embargo, la relación con los grupos externos es de guerra y expolio, salvo acuerdo. Sunel también introdujo un término, el cual fue etnocentrismo, para hacer referencia al hecho de que el propio grupo se considera el centro de todo y todos los demás se observa una tendencia con él. Un ejemplo de este es en los pueblos primitivos. Podemos observar una tendencia a considerarse ellos mismos como seres humanos y los demás son otra cosa no bien definida, pero no son seres humanos. Ahora bien, vamos a estar hablando acerca de tres aspectos que son muy importantes en la división ellos versus nosotros. Un aspecto de esta división, ellos versus nosotros, que debemos destacar es la empatía. La empatía es una emoción arraigada en la humanidad, no genera una respuesta universal hacia todos los seres humanos, sino que tiende a ser parroquial, según la describe Paul Bloom. Las personas suelen sentir menos empatía hacia extraños que pertenecen a su propio grupo, lo que se conoce como sesgo intergrupal de empatía. Este sesgo se intensifica en contexto competitivo, dando lugar a respuestas contraempáticas como Schadenfreude. Esto se refiere a alegría por el sufrimiento ajeno, y Closme, que se refiere a estar molesto por el éxito ajeno. Estas emociones sugieren una empatía hacia el grupo externo más que una mayor empatía hacia el propio grupo. Ahora bien, el segundo aspecto es que solo se puede ser leal a un grupo. Esto se refiere a cómo las personas perciben y manejan su lealtad hacia diferentes grupos o equipos en contexto de competencia.
Para esto existe una norma social que limita la lealtad a un único equipo o grupo dentro de un conjunto de competidores. Y el último aspecto que merece la pena destacar de las relaciones entre grupos es lo que Weiss y sus colaboradores denominan asimetría en la atribución de motivos. Y básicamente esto se refiere a que tendemos a atribuir las acciones agresivas de nuestro propio grupo al amor o a motivos justificables, mientras que atribuimos las acciones agresivas al grupo contrario, al odio o motivos negativos. Cuando cada grupo cree que las acciones del otro grupo son percibidas como motivos por el odio o maldad, se dificulta la disposición o la aceptación. Neurobiología de la división ellos versus nosotros. Ahora bien, vamos a mencionar los mecanismos neurobiológicos que están presentes en la división entre grupos sociales y cómo estos procesos pueden influir en nuestras actividades y comportamiento hacia otros grupos. Nuestro cerebro puede procesar y categorizar automáticamente la información social sobre otro individuo, incluyendo su raza, sexo y edad. Se destaca un ejemplo de esto, que se destaca que el cerebro comienza a registrar el sexo y la edad de una persona antes de procesar su identidad facial. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo se representa neurológicamente conceptos como ellos versus nosotros, así como cómo se registran las colisiones grupales a nivel neuronal. Las amíndolas y el giro fusiforme son regiones cerebrales implicadas en la percepción social y la identificación de caras, mostrando respuestas diferenciadas hacia miembros de endogrupos y exogrupos. Además, el circuito de recompensa del cerebro se activa cuando percibimos o favorecemos a individuos del grupo propio, como se observa en la mayor activación en el estudio eventual durante la aceptación por parte de sus compañeros. Instintos coalicionales. Aborda la relación fundamental entre ideologías, creencias y lo que el psicólogo evolucionista John Dewey denomina instintos coalicionales en los seres humanos. Desde tiempos ancestrales ha sido crucial para la supervivencia poder identificar rápidamente si un individuo perteneciente al propio grupo o a un grupo rival, ellos. Las ideologías y sistemas de creencias actúan como poderosos marcadores de identidad grupal que facilitan esta distinción. Tubby introduce el concepto de instintos coalicionales que nos llevan a formar y defender coaliciones o grupos con una identidad abstracta compartida. La principal función de estas coaliciones es amplificar el poder de sus miembros en conflicto con no miembros. Ancestralmente, no pertenecer a una coalición dejaba al individuo vulnerable, por lo que este instinto cobró una urgencia básica en nuestra naturaleza. Esto genera una tendencia a adoptar creencias poco racionales, extrañas o incluso absurdas que polarizan y diferencian claramente al grupo de sus rivales. Cuanto más alejadas de la verdad neutral sean las creencias, mejor comunican la identidad coalicional. Las creencias funcionales o verdades comprobadas no sirven como señales diferenciales. También, paradójicamente, cuanto más irracionales sean las creencias nucleares que unen a un grupo, más fácil les resulta revisar otras creencias periféricas ante nueva evidencia, sin poner en riesgo su identidad coalicional. Sin embargo, la identidad grupal se basa en creencias racionales. Cualquier revisión es vista como traición también. El texto nos advierte que cuanto a los científicos que son tan propensos a los instintos coalicionales como el resto, forman grupos alrededor de cuestiones objetivas, entran en conflicto con sus instintos de buscar la verdad y mantener la cohesión e identidad grupal. Lo más probable es que prevalezca este último instinto, hiriendo de muerte al proceso científico cuando las proposiciones se moralizan. Esto ayuda a explicar fenómenos actuales como la proliferación de noticias falsas, las teorías conspirativas y la era de posverdad, donde las creencias irracionales abundan
al servir como potentes marcadores de identidad grupal en el juego de coaliciones rivales, más allá del tribalismo y del ellos-nosotros. El fenómeno del tribalismo, y como forma parte intrínseca de la naturaleza humana. Según los datos presentados, fuimos diseñados evolutivamente para razonar de forma sesgada hacia nuestros intereses y los de las coaliciones a las que pertenecemos, en lugar de hacerlo de manera desapasionada. Este sesgo tribal es una característica cognitiva que no podemos erradicar y que afecta a todos los grupos. Los grupos son un principio organizativo fundamental de nuestra psicología y conducta y de nuestra tendencia a dividir el mundo entre ellos y nosotros. Es la fuente de nuestros mayores logros, pero también de nuestras mayores tragedias a lo largo de la historia. Esta conducta hacia los exogrupos, o más bien grupos externos, muestran patrones muy similares en todas las sociedades. Sin embargo, el texto nos señala que si bien nuestra mente es tribal, no es solo tribal. Experimentos como el de Robert Cave demuestran que es posible revertir esas divisiones cuando los grupos trabajan en conjunto hacia un objetivo en común. Cuando se comparten multas, esfuerzos y estilos de vida, las personas se unen en una misma coalición, incluso trascendiendo divisiones, como la raza. De hecho, los seres humanos somos descritos como una especie súper cooperativa, y esta capacidad de cooperación es la base de nuestro éxito como especie dominante en el planeta. Casi cualquier objeto cotidiano, desde un café hasta un móvil, es fruto de la cooperación de millas de personas de distintos países. El gran reto que tenemos es encontrar esos objetivos comunes que nos unan y diseñar ambientes y sociedades las cuales fomenten nuestra predisposición innata a la unidad y la cooperación, en lugar de la división y la violencia. Aunque no está claro cómo evolucionó nuestra habilidad para cooperar con extraños, factores como la reciprocidad indirecta, el comercio y la moral han jugado un papel clave. Si bien el tribalismo está profundamente arraigado en nuestra naturaleza, también tenemos una gran capacidad para superarlo y cooperar cuando hay metas compartidas. Así lo podemos ver cuando el texto nos aporta una nota esperanzadora al reconocer los aspectos luminosos de nuestra especie, complejos pero capaces de la unidad más allá de las divisiones tribales. Para concluir, el tribalismo y la división entre ellos y nosotros se manifiesta cuando las personas tienen una tendencia a juzgar las acciones y creencias de otros grupos de acuerdo con estándares diferentes a los que aplican a su propio grupo. Esto puede llevar a la demonización de los demás, la falta de empatía hacia quienes son percibidos como diferentes y la creación de barreras que dificultan la comunicación y la cooperación. Además, el tribalismo y la división entre ellos nosotros puede ser exacerbado por factores como la polarización política, la desinformación y la falta de exposición a diferentes perspectivas. Pero, ¿qué podemos hacer para contrarrestarlo? Para contrarrestarlo, es importante fomentar la empatía, el diálogo constructivo y el respeto mutuo entre diferentes grupos sociales. Muchas gracias por ver nuestro video. Será hasta la próxima. Bye bye.